Este libro de Daniel narra la historia de un grupo de judíos que fue llevado al cautiverio por Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 605 antes de Cristo. Y otra vez, providencialmente, no lo habíamos planificado así, la lectura de hoy, consecutiva en el Antiguo Testamento, trata precisamente acerca de esto. En ese grupo de cautivos se encontraban 4 jóvenes adolescentes llamados Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que de inmediato fueron reclutados para un programa de entrenamiento con miras a trabajar en la corte babilónica. Estos muchachos dieron allí un testimonio de fidelidad a toda prueba a lo largo de sus vidas, a la vez que llegaron a ocupar puestos muy altos en la administración pública, posición que Daniel mantuvo aún después que Babilonia fuera conquistada por los medo-persas en el 539 antes de Cristo. Cuando cae Babilonia, Daniel sabe que el cautiverio estaba llegando a su fin, y eso lo mueve a venir en oración delante de Dios, pidiendo por el retorno de los cautivos. Y en ese contexto, el Señor le reveló una de las profecías más extraordinarias del Antiguo Testamento, y por cierto, una de las más complicadas, la profecía de las 70 semanas. Esto se encuentra en Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, los versículos 24 al 27. Hace unos meses atrás dedicamos varios domingos a la exposición de esos 5 versículos. De hecho, dedicamos 10 sermones a la exposición de este pasaje. Por lo que ahora, obviamente por causa del tiempo, solo voy a limitarme a tocar algunos de sus puntos más sobresalientes. El Señor revela a Daniel en esta profecía que se habría de emitir un decreto promoviendo la restauración de Jerusalén, y que a partir de ese momento histórico vendría un período de tiempo durante el cual habría de llevarse a cabo la obra del Mesías. Noten el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Todo eso iba a ocurrir en un período de 70 semanas. Ahora, la palabra que Reina Valera traduce como semanas es la palabra hebrea shabuim, que significa literalmente 7. 70 7, eso es lo que dice el texto, están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La mayoría de los comentaristas y estudiosos de las Escrituras entienden que en este caso se refiere a períodos de 7 años y no de 7 días. De ser así, y los argumentos a favor son difíciles de rebatir, sobre todo porque esta profecía ya se cumplió, de ser así, estamos hablando entonces de un período de 490 años, que se dividían a su vez, según esta profecía, en 3 periodos. Estos 490 años, en los que iban a ocurrir estas cosas de las que habla el versículo 24, se dividen en 3 periodos, que ocurrirían uno detrás de otro. El primero sería de 7 semanas, es decir, de 49 años, en los cuales se volvería a edificar la plaza y el muro de la ciudad en tiempos angustiosos, dice el versículo 25. Luego vendría un período de 62 semanas, es decir, 434 años, en el que no se predice nada en particular, excepto el hecho de que al final de ese tiempo el Mesías haría su aparición en el escenario de Israel. Y por último, un breve periodo de 1 semana, es decir, 7 años, en medio de los cuales se le quitaría violentamente la vida al Mesías. Noten el versículo 25 y 26. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas divididas en 2 periodos. Y su fin, 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí.
y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esta profecía sobre la destrucción de la ciudad se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito Vespasiano sitió Jerusalén y causó tal destrucción de la ciudad y del templo que de ese edificio no quedó ni una piedra sobre otra piedra. Y aunque este evento no ocurrió dentro del lapso de tiempo comprendido en las 70 semanas, es mencionado aquí por la conexión directa que hay entre la muerte del Mesías y la destrucción de Jerusalén. Yo no tengo tiempo ahora para buscar este texto, pero luego pueden ver en sus casas Mateo capítulo 23, versículo 37, hasta Mateo 24, versículo 2. Y van a ver que la destrucción de Jerusalén ocurre como un castigo de Dios porque los judíos mataron al Mesías. Este es a grosso modo el contenido de la profecía de las 70 semanas. Si usted tiene más dudas, ahí hay 10 casetes, puede oírlo. Yo ahora no puedo meterme en todo esto. Pero cuando llegamos al capítulo 10 de Daniel, que es donde estamos ahora, el cautiverio babilónico había llegado a su fin 2 años antes, cuando Ciro, el persa, emite un decreto permitiendo el retorno de los judíos a su tierra en el año 537 antes de Cristo. Solo como una nota al margen, debo recordar que no es este decreto del rey Ciro el que marca el inicio de las 70 semanas, sino uno que Artajerjes emitió unos años más tarde. En ese momento, en el 537 antes de Cristo, unos 50,000 judíos regresan a Jerusalén guiados por Zorobabel. Aunque por alguna razón que el libro nos revela, Daniel no fue con ellos. Probablemente porque ya Daniel era un anciano de unos 87 años de edad. Al cabo del tiempo, estos judíos que regresaron a Jerusalén comienzan a experimentar problemas, debido mayormente al hostigamiento de los samaritanos. Y en ese contexto, Daniel recibe su última visión, donde se le revela con detalles asombrosos lo que habría de ocurrir en ese periodo de 434 años, del cual no se dice nada en la profecía de las 70 semanas. Yo espero que ustedes no se me estén perdiendo. ¿Me están siguiendo? Yo espero que sí. Pero antes de entrar en todos esos detalles proféticos, el Señor tiene que tratar con el alma de Daniel, que estaba sumamente turbado, muy probablemente por las noticias inquietantes que está recibiendo sobre esos judíos que habían regresado a Jerusalén. Así que Dios le envía un mensajero celestial para revelarle lo que habría de acontecer con su pueblo en los años venideros, pero también para animar a Daniel y fortalecerle. Eso lo encontramos en Daniel capítulo 10, los versículos 1 al 14, que ya estudiamos. Daniel capítulo 10. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó,
e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Otra vez, hermanos, debo decir que no podemos hacer un recuento detallado de lo que vimos hace unos meses atrás cuando estudiamos estos versículos. Pero lo que tenemos aquí básicamente es esto. En los versículos 1 al 4 del capítulo 10 encontramos a Daniel orando y ayunando delante de Dios. En los versículos 5 al 9, Daniel describe al personaje celestial que le visita y la reacción que esto produce en él. Y debo recordar aquí que muchos comentaristas identifican este personaje con una aparición antiguo testamentaria de la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, posición a la que personalmente me inclino, aunque sin ser dogmático. Y en los versículos 10 al 14 tenemos una de las escenas más misteriosas de toda la historia bíblica. Este personaje celestial, que yo creo personalmente que es Cristo, explica a Daniel que desde que él entró en la presencia de Dios en oración, detrás de la escena comenzó a librarse una batalla espiritual para que Daniel no recibiera respuesta a su oración. Eso ocurrió. Versículo 12. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A veces nosotros oramos y parece que nada está ocurriendo. No, hermanos, el hecho de que nosotros no veamos nada no quiere decir que no esté ocurriendo nada. La respuesta fue enviada, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Yo les decía, esta es una de las escenas más misteriosas de toda la historia bíblica. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Hermanos, es evidente que este príncipe del reino de Persia no es un ser ordinario. Muchos buenos comentaristas entienden que se trata de un ángel caído muy poderoso que en ese momento estaba incidiendo de manera particular en los asuntos del reino de Persia. Como decíamos la vez anterior que hablamos de este texto, la historia humana no puede ser explicada únicamente en términos políticos, económicos o sociológicos, no. Como bien señala el comentarista Leupold, existen poderosas fuerzas de maldad, obrando en y a través de las naciones y sus gobernantes para derrotar y derrocar al pueblo de Dios. Hermanos, detrás de la escena hay cosas que están ocurriendo que nosotros no podemos entender, que nosotros no podemos explicar, pero que inciden directamente en los asuntos de este mundo. Es el reino de Dios contra el reino de Satanás. Por eso en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, el Señor le dice a los hermanos de la iglesia de Esmirna: he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. ¿Ustedes piensan que el diablo en persona se apareció allí y tomó a algunos hermanos de la iglesia de Esmirna y los encarceló? Por supuesto que no. Las autoridades civiles de Esmirna desataron una persecución contra la iglesia y encarcelaron a algunos hermanos. Ahora, ¿quién estaba detrás de eso? ¿Quién estaba detrás de esas autoridades civiles? El diablo. Satanás tiene una oposición contra el pueblo de Dios. Sigue diciendo Leupold: esto puede alarmarnos y causarnos terror.
cuando consideramos cuán poderosos son estos potentados demoníacos. Pero por el otro lado, existen agentes del bien más poderosos aún, que en armoniosa cooperación prevalecerán sobre los oponentes de maldad. Así que la causa del reino está en buenas manos y el triunfo está asegurado. Hermanos, esta no es una guerra entre fuerzas iguales. Nosotros no somos dualistas. Esta no es una guerra entre fuerzas iguales. Nuestro Dios es todopoderoso y Él reina soberano, aunque por alguna razón que nosotros no conocemos y que Él no ha revelado, Él permite que esas fuerzas del mal parezcan prevalecer por algún tiempo. Satanás fue derrotado en la cruz. Él fue derrotado. Y al final de la historia, esta derrota será consumada cuando el diablo sea arrojado en las llamas del infierno con todas sus huestes y con todos aquellos seres humanos que decidieron seguirle. No existe posibilidad alguna de que nuestro Dios sea vencido por las fuerzas del mal. Eso no es posible. Bien, hermanos, hasta aquí lo que habíamos estudiado en los sermones anteriores. No acostumbramos a hacer introducciones tan largas, pero después de casi 4 meses era necesario que nos pusiéramos al día. En la tarde de hoy vamos a estudiar los últimos versículos del capítulo 10, como preámbulo para comenzar a exponer el contenido del capítulo 11 la semana próxima, si el Señor así lo permite. Pero hoy vamos a estudiar Daniel capítulo 10, versículos 15 hasta el capítulo 11, versículo 1. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí unos con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Las mismas palabras que Cristo habló a los discípulos atemorizados el día de la resurrección. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Hermanos, ¿qué tenemos aquí? Bueno, nosotros podemos dividir este pasaje en 2 encabezados. En primer lugar, nosotros tenemos la reacción de Daniel a la visita del personaje celestial. Y por el otro lado, tenemos la ministración del personaje celestial para fortalecer a Daniel. Veamos entonces, en primer lugar, la reacción de Daniel. A lo largo de este capítulo, nosotros vemos cómo el personaje celestial enviado por Dios ha estado tratando de fortalecer a Daniel, pero este no se recompone todavía. Daniel está débil, Daniel está atemorizado, Daniel está afligido. Y hermanos, a veces nosotros olvidamos que los protagonistas de las historias bíblicas eran hombres sujetos a pasiones iguales que las nuestras. Nosotros tendemos a idealizar los personajes de la historia, sobre todo cuando eran hombres tan eminentes como Daniel. Pero lo cierto es, mis hermanos, que Daniel no era Superman. Daniel no era un superhombre. Era un anciano de más de 85 años de edad que llevaba 3 semanas en un ayuno parcial y que en ese momento se encontraba afligido y preocupado por la situación que estaban viviendo sus hermanos en Jerusalén. Y a todo esto debemos añadir que Daniel tenía un concepto adecuado de la grandeza de Dios. ¿Y eso qué tiene que ver con esto? Bueno, que seguramente Daniel sabía
que el personaje celestial que él tenía delante no era un ángel ordinario. Probablemente Daniel sabía que ese era el ángel de Jehová. Probablemente Daniel estaba profundamente impactado con el personaje que tenía delante de sí. Dice en el versículo 5 que él estaba con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Daniel estaba mudo de asombro. Y cuando al fin pudo abrir su boca, noten cómo se dirige al personaje. Versículo 16. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba delante de mí, Señor mío. En hebreo, mi Adonai. Una expresión de respeto y reverencia. Tú eres mi Señor. Y luego noten en el versículo 17. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar a mi Señor? Y en el versículo 19, y me dijo el Señor, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Hermanos, aquí hay una gran lección para nosotros. Daniel era un hombre que tenía una relación de intimidad con Dios. Daniel era un hombre que tenía una relación de confianza con Dios, que había cultivado por varias décadas. Pero esa confianza e intimidad no lo convirtieron en un hombre confianzudo. Esa confianza e intimidad que Daniel tenía con Dios no disminuyeron ni un ápice su sentido de temor y reverencia ante la presencia del Señor. Y hermanos, ese sí que es un balance difícil de lograr y mantener para los hijos de Dios. Es tan fácil para nosotros perder la reverencia por la confianza o perder la confianza por la reverencia. Es difícil. En la práctica se nos hace difícil manejarnos en el punto medio de estos dos extremos. Algunas veces pensamos que esto es un asunto de una cosa o la otra. O tengo confianza pero no reverencia, o tengo reverencia pero no tengo confianza. No. No es un asunto de uno o lo otro, es uno y lo otro. Son ambas cosas. Debemos confiar en Dios, tener con Él una relación de cercanía y de intimidad, pero al mismo tiempo al acercarnos delante de Él, debemos hacerlo con temor reverente. Hay una tensión en esto. Pero si queremos vivir una vida cristiana saludable, tenemos que aprender a vivir con esa tensión, sin tratar de eliminar uno de los dos polos. Hablando ayer de esto con el pastor Salvador Gómez, el pastor me hacía hincapié en el contraste que encontramos en ese sentido en la carta a los Hebreos. Vamos por un momento a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Texto seguramente muy conocido, muy consolador. Versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. A la luz de eso, ¿qué debemos hacer? Acerquémonos pues confiadamente. Acerquémonos, no nos alejemos. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el socorro oportuno. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, otra vez la misma idea, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, otra vez, acérquense, no se alejen de Dios. Sin embargo, en el capítulo 12, en el versículo 28, noten lo que dice. Así que,
recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Quién es Dios? Él es fuego consumidor. ¿Y tú quieres que yo me acerque a un Dios que es fuego consumidor? Sí, por medio de Cristo. Porque estamos amparados en su justicia, porque estamos lavados en su sangre. Podemos acercarnos a ese Dios que es toda justicia, que es fuego consumidor, porque en Cristo estamos protegidos. Pero hermanos, eso no elimina que Él sigue siendo fuego consumidor. Y ahí las dos tensiones. Tenemos que aprender a vivir en esa tensión. Y es importante señalar que estos textos se encuentran en el Nuevo Testamento. Algunas personas piensan que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo. El del Antiguo sí era digno de temor, pero el del Nuevo podemos tratarlo de otra manera. No. Es en el Nuevo Testamento que dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Amados hermanos, si hay algo que los creyentes de esta generación debemos recobrar, es una visión adecuada de Dios. El Dios de la Biblia es digno de confianza y al mismo tiempo es digno de temor. Las dos cosas. Podemos y debemos acercarnos a Él como hijos a un padre, pero sin olvidar al mismo tiempo que estamos delante de Dios. Mi hermano, ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos de Dios, tú y yo? Es similar al concepto de Daniel. Y yo sé que este es un asunto interno, del corazón, pero inevitablemente se revelará en nuestra conducta externa. Como tú te conduces, eso revela qué tú piensas de Dios. Yo me pregunto, si Daniel hubiese sido un creyente del nuevo pacto, ¿con qué actitud vendría delante de Dios en sus devociones diarias? ¿Con qué actitud? ¿Qué tan frecuentemente? Un creyente del nuevo pacto, miembro de esta iglesia, ¿con qué actitud vendría Daniel a esta iglesia cada domingo? ¿Cómo se prepararía espiritualmente para este evento, para encontrarse con Dios cada semana? ¿Cómo sería la participación de Daniel en el culto, al cantar, al escuchar la predicación de la palabra? ¿Lo haría descuidadamente? ¿Con la mente en otra cosa? ¿O poniendo en ello todo su corazón y toda su alma? ¿Vendría Daniel a la iglesia solo por el peso de la costumbre? ¿O con un sentido de expectación porque Dios ha prometido hacerse presente donde estén 2 o 3 congregados en su nombre? ¿Cómo sería eso? ¿Llegaría Daniel tarde a los cultos? ¿O faltaría a los cultos con facilidad? Hermanos, todo eso revela algo del concepto que las personas tienen de Dios y del Evangelio. Y yo sé que una persona en un momento dado puede tener un accidente, una dificultad y no llegar a tiempo al culto. Pero si un creyente en una forma consuetudinaria llega a los cultos tarde, eso está revelando algo de lo que esa persona piensa acerca de Dios. Eso no tiene que ver únicamente con el orden del culto. Y tiene que ver con el orden del culto. Pero tiene que ver primariamente con un asunto del corazón. Con un asunto del corazón. ¿Cuál es el concepto que tenemos de Dios? Yo me estaba preguntando, estudiando este pasaje, si Daniel hubiera sido parte de uno de estos grupos modernos de adoración que existen hoy día, que usted los ve tocando y no se diferencian en nada de cualquier grupo que aparece en MTV, excepto que las canciones tienen el nombre de Dios por algún lado. ¿Participaría Daniel de ese tipo de cosas? ¿Cuál es el concepto que este hombre tenía de Dios? Eso afecta
Esto afecta, hermanos, nuestra conducta en una forma dramática. Cuando Isaías vio la gloria de Dios en el templo y a los serafines cubriendo sus rostros porque no podían mirar esa gloria abiertamente, ¿cuál fue su reacción? ¿Cuál fue su reacción? Oye, qué interesante, mira, ¿cuál fue la reacción de Isaías? Sí, pastor, pero esto es en el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue la reacción del apóstol Juan? El discípulo amado, el que se recostaba en el pecho de Cristo cuando vio a ese Cristo glorificado en Apocalipsis 1. ¿Cuál fue su reacción? Sí, nosotros no vemos eso hoy aquí. Nosotros no vemos a ese Cristo aquí, pero Él está aquí. Es como decía el pastor Salvador Gómez, entre todas las personas que están en este culto hay uno más. Nuestro Señor Jesucristo, el mismo Cristo que Daniel vio, el que Juan vio, el que Isaías vio, el mismo Cristo. Nosotros no vemos la nube de humo, nosotros no vemos su falda llenando el templo, pero es el mismo Cristo y nosotros debemos venir al culto de adoración con el sentido de expectación de que nos vamos a encontrar con ese Cristo. Y debemos adorarle con la alegría de encontrarnos con Él, pero con reverencia y con temor. Las dos cosas. Las dos cosas. Hermanos amados, así como nunca podremos hacer demasiado énfasis en la confianza que los creyentes debemos tener con nuestro Padre Celestial, así tampoco podremos hacer un énfasis desmedido en la reverencia que le debemos a Dios. No podremos enfatizar demasiado ninguna de las dos cosas. Tenemos que aprender a vivir en medio de esa tensión. Daniel reaccionó adecuadamente porque él tenía una perspectiva adecuada de la grandeza y majestad de Dios. Pero veamos ahora la otra cara de la moneda. Ya vimos la reacción de Daniel. Veamos ahora cómo este personaje celestial ministra a Daniel en su debilidad. Cómo este personaje celestial ministra a Daniel. Este personaje celestial que hemos identificado ya con el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, había venido a fortalecer a Daniel, no a aplastarlo. Y para ello, él hace dos cosas. En primer lugar, lo tocó. No sé si notaron eso cuando leíamos el texto. ¿Qué fue lo primero que hizo Cristo, el Señor, el Hijo de Dios? Lo tocó. Versículo 16. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Y luego en el versículo 18, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y esa misma acción ya había sucedido anteriormente. Noten el versículo 10. Y he aquí una mano me tocó. Hermanos, tratemos de visualizar esta escena para que podamos captar toda su ternura. Daniel tiene delante de sí un personaje extraordinario y hasta cierto punto aterrador. De hecho, los hombres que estaban con Daniel, ¿qué hicieron? Salieron huyendo. Hermanos, lean otra vez esa descripción, versículo 5. Alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, ceñido su lomo de oro de Ufaz, su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de su palabra como el estruendo de una multitud. Hermanos, era una visión hasta cierto punto aterradora, aterradora. Sin embargo, la actuación de este personaje más bien inspira confianza, ternura y cercanía. Lo tocó para fortalecerlo. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Allí tenemos una escena similar. Apocalipsis capítulo 1 versículo 12. Aquí tenemos al apóstol Juan en la isla de Patmos
y él tiene una visión del Cristo glorificado. Dice en el versículo 2, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre. Noten la descripción. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Una visión muy similar a la que vio Daniel. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Es importante señalar que tanto Juan como Daniel están describiendo lo que ven en un lenguaje simbólico. No es que Cristo tiene ojos como llama de fuego y una lengua como espada. Él está hablando en lenguaje simbólico. Ahora, hermanos, el cuadro que transmiten estos símbolos no es difícil de entender. Estos hombres recibieron la visita de un ser incomparable en gloria y en poder, un personaje digno de ser temido y reverenciado. Pero lo primero que él hace es tocar a sus siervos para infundirle fortaleza. Él no ha venido a exterminarlos, él ha venido a fortalecerlos. Y hermano, yo no quiero espiritualizar la Escritura, pero Cristo se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Y esos 7 candeleros de oro son las iglesias. Cristo se hace presente en su iglesia. ¿Y saben qué? Cuando la palabra de Cristo es predicada, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, está paseándose en medio de su iglesia y tocando a los suyos con la palabra de Dios y fortaleciendo aquí y fortaleciendo allá. Por eso es que cuando una persona falta a la iglesia, algo se pierde. Usted puede oír el sermón en un cassette, pero la presencia de Cristo en medio de su pueblo, usted se la perdió. Se la perdió. El Señor Jesucristo se le aparece a Juan y lo toca. Y lo mismo hizo con Daniel, y lo mismo hace con sus hijos en la iglesia por su Espíritu. Pero no solamente Cristo toca a Juan y a Daniel, sino también en segundo lugar, el Señor fortalece a su siervo con sus palabras. Daniel capítulo 10 otra vez. Daniel capítulo 10, versículo 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Por un lado, el Señor vuelve a asegurar a Daniel que él era un varón muy amado. Es la tercera vez que se lo dice. Las circunstancias que rodeaban a Daniel en ese momento parecían decirle lo contrario. Cualquiera hubiese podido interpretar que Dios se había olvidado de su pueblo y que se había olvidado de Daniel. Este hombre llevaba 3 semanas en ayuno y oración y parecía no recibir respuesta de parte de Dios. Pero no es en las circunstancias que debemos descansar para saber que Dios nos ama. Hermanos, escuchen esto. No es en las circunstancias que debemos descansar para saber que Dios nos ama. Es en su carácter inmutable. Él ha dicho que nos ama y probó ese amor más allá de toda duda en la cruz del Calvario. Aunque las circunstancias nos parezcan adversas, por la fe debemos elevar nuestros ojos más allá de las aflicciones y descansar confiados en lo que Dios ha dicho. Pero el Señor no solo confirma a Daniel su amor. Versículo 19. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo,
esfuérzate y aliéntate. Daniel, aunque todo parece estar en contra, no tienes razón de temer. Esfuérzate y aliéntate. Y en el hebreo se trata realmente de la misma frase repetida 2 veces. Sé fortalecido, sé fortalecido. Es una forma de enfatizar. Daniel, tú no tienes que tener temor. Y alguien dirá, bueno, pastor, es muy fácil para una persona que está en medio de una dificultad bien adversa, con un montón de problemas, con problemas económicos, cuentas que pagar, medicinas que comprar, decirle, no tenga temor, no tengas temor. Bueno, el Señor sabe que decir simplemente no tengas temor, si es el que lo dice ya es suficiente. Si es el que lo dice, sí. Pero aún así el Señor condesciende con su siervo y ahora le va a explicar por qué él no debía tener temor. Versículo 20. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Y oigan la explicación. Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. Yo mismo, en el año 1 de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. El Señor está haciendo ver a Daniel una vez más, que detrás de todos esos movimientos políticos, económicos y militares, que nosotros vemos en el escenario del mundo, se está librando otra batalla que nuestros ojos no pueden ver. Ese ángel caído, que ha sido identificado como el príncipe de Persia, seguiría levantando oposición contra el pueblo de Dios, influyendo en los gobernantes de esa nación, para que no favorezca al pueblo de Dios. Pero Cristo mismo pelearía contra él en favor de su pueblo. Y al final de cuentas, el príncipe de Persia sería derrotado. Noten el versículo 20 otra vez. ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, yo voy a terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Cristo terminaría con este ángel, pero los problemas no terminarían ahí. Eso es lo que el Señor está diciendo. Cuando Persia caiga derrotada, otra nación tomará la primacía mundial, el imperio de Grecia. Y también se levantaría oposición contra el pueblo de Dios. Pero ellos serán vencidos también, como veremos en el capítulo 11. Dice, el príncipe, ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar contra él, el príncipe de Grecia vendrá. Hermanos, el pueblo de Dios tiene muchos enemigos. Por eso, en Apocalipsis capítulo 13, describiendo esta bestia que se opone contra el pueblo de Dios, dice que tiene 7 cabezas. Usted le corta una y todavía hay otra, y hay otra, y hay otra. A veces los cristianos creen que tienen un frente, un enemigo. No es un enemigo, son muchos enemigos. Sin embargo, nosotros tenemos un gran capitán que pelea contra ellos. Un gran capitán a quien nadie podrá impedir que lleve a cumplimiento el plan que Dios trazó para la historia humana desde antes de la fundación del mundo. Dice en el versículo 21, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Todo lo que el Señor habría de revelar a Daniel en el capítulo 11 y que se cumplió punto por punto en todos sus detalles, todo eso estaba escrito en el libro de la verdad. Todo eso era parte del propósito inmutable de Dios. ¿Por qué Daniel debía dejar de tener temor? Porque Dios seguía siendo el soberano. Porque Él seguía en control de todas las cosas. Porque nadie lo toma desprevenido.
porque nadie puede frustrar sus decretos. En el escenario del mundo, nosotros vemos naciones levantarse y caer. Vemos a los hombres ensañarse contra el pueblo de Dios y contra la verdad de Dios. Y al hacerlo, están actuando como seres responsables. Los hombres no son marionetas de Dios. Pero en una forma misteriosa, haciendo ellos lo que quieren y actuando libremente en su pecado, están llevando a cumplimiento los decretos eternos de Dios. ¡Qué misterio! Y cuando llegue la consumación de todas las cosas, veremos que todas las cosas actuaron en concierto para la gloria de Dios y el bien de su pueblo. Por eso Daniel podía cobrar ánimo otra vez y actuar con coraje, porque el universo no se había escapado del control de Dios. Los eventos que ocurren en el mundo y de los cuales leemos en los libros de historia, en las páginas de los diarios, tienen una causa detrás que no debemos perder de perspectiva. Versículo 21. Yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Así como habían ángeles caídos, influyendo en el curso de las naciones paganas, tal parece que así también el pueblo de Dios tenía un ángel dedicado exclusivamente a sus asuntos. ¿Quién? El arcángel Miguel. Por eso en el versículo 21 se le llama Miguel, vuestro príncipe. Y en el capítulo 12, versículo 1, se le llama el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ahora, noten un detalle interesante en el texto. Miguel no estaba actuando solo en esta lucha contra el príncipe del reino de Persia, contra el príncipe del reino de Grecia. No. En esta batalla espiritual hay otro individuo, hay otro personaje involucrado. Capítulo 11, versículo 1. Y yo mismo, le dice el personaje a Daniel, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Hermanos, ¿qué evento de importancia ocurrió en el año primero de Darío? Piensen bien, ya lo estudiamos en el libro de Daniel. ¿Qué evento de importancia ocurrió en el año primero de Darío? Que él dice aquí, yo estuve allí para fortalecerlo en ese año. Que los medopersas conquistaron el imperio babilónico. Daniel capítulo 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, ese fue el año que Darío conquistó Babilonia. Ahora el Señor, en Daniel 11, le está revelando a Daniel que él estuvo personalmente involucrado en ese evento histórico. Yo estaba allí, dice Cristo. Cuando Babilonia estaba en el cenit de su poder, el Señor le reveló a Daniel que el imperio de Babilonia caería en manos de los medopersas. Y luego que los medopersas serían conquistados por los griegos. Y algo que me llama mucho la atención, que lo veremos más ampliamente la semana próxima, si el Señor lo permite, es que cuando Cristo habló del imperio de los griegos, Grecia no era un imperio. Era un montón de ciudades sueltas. Hasta que años más tarde viene Felipe el Macedonio, unifica a Grecia y luego su hijo Alejandro lleva a Grecia al cenit del poder mundial. Pero cuando Grecia no era nada, Cristo dice, Grecia vendrá y destruirá a los medopersas, que a su vez destruirán a Babilonia. Y eso fue exactamente lo que sucedió. ¿Saben por qué? Porque el Señor hizo que sucediera. Eso es lo que Cristo está diciendo. Cuando Babilonia cayó en los días del rey Belsasar, el Hijo de Dios mismo estaba luchando contra ellos. Nosotros podemos estudiar los eventos de la historia desde un punto de vista meramente humano. Vino este ejército y entonces pasó tal tragedia y los barcos se hundieron y la batalla de no sé qué, de Salamina, de Ternópolis. Puramente humano. Pero hermanos, estamos perdiendo de vista el elemento más importante. Babilonia cayó porque Dios hizo que cayera.
Dios lo había determinado. Hay algunas personas que piensan que Dios sabe lo que sucederá porque Él es omnisciente. No. Dios es omnisciente, eso sí es verdad. Pero la razón por la que Dios sabe todo lo que va a suceder no es porque Él es omnisciente, es porque todo lo que va a suceder ya Él lo decretó. La razón por la que Dios conoce el fin del principio es porque Él trazó la historia desde el principio. Fue Él que lo decretó. Y lo más impresionante, por lo menos para mí, es que Dios también decretó que los seres humanos involucrados en esos eventos actuarían como seres libres, sin ser forzados en su voluntad. Cada uno hará lo que quiera. El hombre pecador, en buen dominicano, hace lo que le da la gana. No es forzado, él hace lo que quiere. Pero al hacer lo que él quiera, él está llevando a cumplimiento los decretos de Dios. ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! Eso fue lo que Nabucodonosor entendió finalmente, luego de haber sido humillado. Daniel capítulo 4. A veces cuando yo leo Daniel capítulo 4 me asombro de que Nabucodonosor tenía una teología mucho más buena que la de muchos cristianos del día de hoy. ¿Qué comprendió Nabucodonosor? Daniel 4:34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Ese no ha nacido todavía. Cuando nuestros niños están pequeños y van a tocar un adorno que no se debe tocar, uno le dice no. Daniel dice, todavía no ha nacido ese que tome la mano de Dios y le diga no. No. Ese no ha nacido ni nacerá. Él hace según su voluntad. Los habitantes de la tierra son considerados como nada. Amados hermanos, ese es nuestro Dios. El mundo no se mueve a tontas y a locas. Aunque no entendemos muchas cosas que ocurren a nuestro alrededor, el Señor nos dejó en su palabra pasajes como estos, no para alimentar nuestra curiosidad por el futuro, sino para alimentar nuestra fe. Hermano, las profecías no están allí para que nosotros curiosiemos. Hay personas que les fascina buscar curiosidades en la Biblia. Eso no está allí para alimentar la curiosidad de nadie. Eso está allí para alimentar nuestra fe. Hermanos, si hay algo que aprendemos en el libro de Daniel, es que tenemos un Dios que está involucrado en los sucesos que ocurren en el mundo que Él creó. Nuestro Dios no es un ser lejano. Él tiene un plan y lo llevará a cumplimiento. ¿Y cuál es la meta de todo? ¿Qué es lo que Dios logrará con la historia a final de cuentas? En el tiempo de los puritanos, cualquier niño podía responder esa pregunta. Porque desde pequeños les enseñaban el catecismo menor de Westminster. Y la primera pregunta del catecismo menor de Westminster, que muchos de ustedes conocen, es ¿cuál es el fin del hombre en la tierra? ¿Cuál es el principal fin del hombre? Y los niños respondían: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. ¿Cuál es la meta final de la historia? La gloria de Dios y el bien de su pueblo, el deleite de su pueblo, la alegría de su pueblo. Hermanos, cuando todo termine, nosotros miraremos hacia atrás y veremos la historia como un inmenso tapiz diseñado por Dios para su gloria y para el gozo de los redimidos. Como hemos dicho otras veces,
Ahora solo podemos contemplar una parte del tapiz. Y por detrás, para colmo, vemos un montón de hilos que no sabemos de dónde vienen ni a dónde van. Pero hermanos amados, aunque no entendamos el diseño, podemos descansar confiados en que Dios sabe lo que Él está haciendo. Él lo sabe. El Señor Jesucristo fortaleció a Daniel en aquellos días, con su toque y su palabra. Quiere el Señor usar su palabra hoy, aquí, en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, miles de años después de Daniel, para cambiar nuestra debilidad en fortaleza. ¿Cómo? Dándonos una perspectiva correcta de las cosas. El Todopoderoso sigue sentado en su trono, sigue dominando el universo, sigue llevando a cabo sus decretos eternos. Por tanto, podemos decir como el salmista, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. No temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El mismo que venció a Babilonia, el mismo que venció a los medo-persas, el mismo que venció a los griegos, el mismo que luego venció a los romanos. Ese es nuestro Dios. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob.